método sin vueltas. Ha sorprendido lo que viene ocurriendo en el Congreso de la República, los niños y la elección también del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez. Tenemos que analizar qué está pasando. Hay alianzas peligrosas en el Parlamento. El doctor Luis Valdés está con nosotros. Él es excongresista, secretario general de APP, de Alianza para el Progreso. Doctor Valdés, bienvenido. Gracias, Jorge. Muy buenas noches. Agradecerte por esta invitación y saludar a todos los peruanos que nos ven esta noche. Está también el ingeniero Juan Cheput. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Un placer. La pregunta para ambos. ¿Les ha sorprendido que Fuerza Popular y también Alianza para el Progreso, por cierto, y Acción Popular, voten con Perú Libre? ¿No refleja esto una suerte de repartija, como se le ha calificado por ahí? A ver, ¿qué dice usted como representante de APP? Claro, primero descartar, rechazar cualquier tipo de insinuación de repartijas donde no ha participado Alianza para el Progreso como partido. Entendemos que la bancada y los congresistas han solicitado en esta oportunidad tener la posibilidad de asumir una responsabilidad y un voto, digamos, de acuerdo a su conciencia. Los ampara la Constitución, ellos son libres de votar y expresar, digamos, una posición política en el Parlamento. Desde Alianza para el Progreso sí les decimos que ellos asumirán su responsabilidad política por esta elección. Entonces, no se trata de un voto a nivel de agrupación, ha sido un voto personal. De ninguna manera no se trata, digamos, de un voto que nazca de las entrañas de Alianza para el Progreso. Es un voto, en todo caso, de los congresistas y respetamos su posición política y claro, en las próximas reuniones políticas ellos deberán sustentar, fundamentar su posición. Ingeniero Cheput, ¿a usted le sorprendió ver esta suerte de alianza por los votos en el Congreso? Claro, no se han puesto de acuerdo en el Congreso para el adelanto de elecciones, pero para la elección del defensor del pueblo sí. Mira, yo creo que a los congresistas los han puesto entre la espada y la pared, ¿no? Hay un hecho que no podemos dejar de lado, que es que en los próximos días la actual defensora del pueblo, una señora que también ha demostrado tener un sesgo completamente progresista, caviar, iba a ser la responsable, si seguía al frente de la Defensoría del Pueblo, de elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Es un hecho que no podemos dejar de lado. Yo como político me pongo en el zapato de aquellas personas que han tomado la decisión de votar por una persona que no tiene la talla, pues, o sea, esa es otra cosa, Josué Gutiérrez, pero creo que han estado contra la pared. Para mí la mayor responsabilidad es de Fuerza Popular, que está demostrando una vez más su debilidad política. Ellos tenían una candidata de Polendas, la señora Delia Muñoz. Delia Muñoz, claro. Y para imponer a una persona, no se espere el último minuto. Uno, si tiene un candidato, yo he sido parlamentario, he sido ministro y sé de lo que estoy hablando, uno hace corrientes de opinión, conversa con los colegas, les hace ver, ¿no?, la necesidad de poner a un personaje de Polendas como Delia Muñoz, y no hicieron nada de eso. ¿Qué pensaban? ¿De que iba a salir, que todos los congresistas iban a aplaudir la presencia de Delia simplemente porque la presentaron? O sea, no hicieron su tarea. Por eso yo creo que la principal responsabilidad es de Fuerza Popular. Luego salen a justificar que no, que esta es una decisión. No, señores. Acá ellos han tenido la oportunidad de generar las condiciones para que el país tenga una buena defensora del pueblo y no han hecho su tarea. Y por eso ahorita estamos en presencia de una persona que no es confiable, utilizando las palabras de Virgilio hace un instante. El señor José Gutiérrez es una persona que tiene una trayectoria cuestionada y el principal atributo de un defensor del pueblo es su trayectoria moral, porque como sus decisiones no son vinculantes, es el imperio moral lo que hace que la ciudadanía lo acepte. Y este personaje cuestionado, de última lona, etcétera, etcétera, va a ser defensor del pueblo. Yo creo que la verdad es que va a durar tan poco como lo que le queda de mandato a Dina Boluarte. Sin embargo, la reconsideración tampoco pasó, ¿no? Fue una reconsideración, al parecer, mal trabajada. Usted ha sido parlamentario y se supone que al menos se tienen que buscar los votos para presentar una reconsideración. Efectivamente, en el Congreso, cuando se da este tipo de sucesos, hay que buscar los consensos, hay que reflexionar. Somos seres humanos, de repente, en algún momento se puede tomar una decisión que no vaya alineada sobre todo a los intereses del país y sobre todo cuando significa la representatividad o representación de instituciones tan importantes como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República y otros entes autónomos. Entonces, cuando eso sucede, me parece que hay momentos de calma, de reflexión, de análisis, de evaluación de la decisión. Entonces, a veces eso no sucede y ahí están los resultados. Así que esperemos que este defensor del pueblo, que tiene como deber, como obligación constitucional de defender los derechos fundamentales, los derechos constitucionales de los peruanos, esté a la altura. Finalmente,
en nuestro sistema democrático de pesos contra pesos, pues las demás instituciones como el mismo Congreso, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público estarán expectantes de cada uno de los actos que la Defensoría del Pueblo emita, emane, ¿no? Y proteja a todos los peruanos. Claro, pero preocupa que, por ejemplo, el defensor del pueblo va a encabezar la elección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. No Entonces, solamente eso, Jorge, claro. ¿tú te imaginas? Imagínate que pasen un par de semanas y tengamos una situación similar a la de los niños hoy día en el Congreso, o ayer, vergonzosa, blindando a 4 sujetos también que, según la Fiscalía, pertenecen a una organización criminal. ¿Tú lo ves a José Gutiérrez cuestionando al Congreso por no proceder a sacar adelante la denuncia constitucional? De ninguna manera, pues, o sea, jamás lo va a hacer. O sea, ¿por qué? Porque él mismo es un problema, Josué Gutiérrez, ¿no? Entonces, ese es el problema y ahí yo discrepo con todas aquellas personas de buena voluntad, acabo de escucharlo a Lucho, que están diciendo hay que darle el beneficio de la duda. Yo en política no le doy el beneficio de la duda a nadie. Yo analizo mis decisiones y tomo mis decisiones y en función de eso asumo mis responsabilidades. Porque votar dándote el beneficio de la duda significa reconocer que no estoy convencido. Y si voy a votar sin estar convencido, pues mejor no voto, pues. Entonces, mira lo que ha hecho el día de hoy Vladimir Cerrón. Ha sacado un tuit donde dice, ya un presidente como Pedro Castillo ha sido presidente de la República, un maestro rural, hemos tenido un comunero de Chumbivilcas en el premierato, ahora tenemos a una persona, ¿no?, de la calidad de, jactándose, de José Gutiérrez en la Defensoría del Pueblo. Es decir, ya está señalando públicamente que están tomando espacios de poder. Y en un contexto en el cual se vienen los conflictos sociales por todos lados, porque ya la gente no soporta a Dina, el defensor del pueblo va a salir a cuestionar, a ayudar, o sea, ¿en qué lado se va a poner? Pero sobre todo en materia de lucha contra la corrupción, ya llevamos la batalla perdida. Ese señor José Gutiérrez jamás va a salir a cuestionar decisiones como las que ha tenido el Congreso el día de hoy con los niños. Y no olvidemos que su antecesor cuestionaba las decisiones de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Yo he sido 3 años miembro de esa subcomisión y nos enfrentamos a veces a exhortaciones del defensor del pueblo, por ejemplo, en el caso Chávarri. ¿Tú te imaginas al señor Gutiérrez Josué señalando algo en contra de lo que diga el Congreso? No, pues, o sea, el Congreso ha cometido un gravísimo error. Que lo justifiquen es otra cosa, pero que asuman las consecuencias de sus actos, ¿no? Porque han cometido un gravísimo error. El día de su elección, José Gutiérrez estuvo con nosotros aquí en Sin Vueltas y dijo públicamente que era amigo de Keiko Fujimori y de César Acuña. ¿Es amigo de César Acuña, José Gutiérrez? Mira, yo no lo recuerdo, digamos, en ese círculo de amistad del presidente de mi partido, César Acuña, ¿no? Y no es que se haya generado un beneficio de la duda hacia el señor Gutiérrez. Lo que estamos diciendo es que las instituciones tienen que estar vigilantes frente a cualquier tipo de desacierto, error ilícito, ¿no? O intento de, digamos, de protección a ciertas personas que están cuestionadas y perseguidas por la justicia, ¿no? Y para eso existe un sistema de pesos y contrapesos donde las demás instituciones tienen que cumplir con su rol fundamental. Así que yo hago un llamado, en todo caso, a las personas democráticas y a las instituciones a estar expectantes frente al quehacer ordinario, cotidiano y deber constitucional que tiene la Defensoría del Pueblo. Y en ese sentido, ¿se debería cambiar la forma de elección de la Defensoría del Pueblo? Claro, el Tribunal Constitucional ha dejado en claro que efectivamente eso está en cancha del Congreso, pero esta elección teñida lamentablemente de ciertas aparentes dudas, por decirlo menos, ¿no cree que puede motivar a que por lo menos se cambien ciertas reglas? No, porque yo creo que el gran gatillador de esos días ha sido ese tema de la Junta Nacional de Justicia. Pero eso nos lleva a un componente ya politizado, ¿no? Entonces, yo más que cambiar el sistema de justicia, yo cambiaría la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece absurdo que tenga que ser un abogado el defensor del pueblo, ¿no? Necesariamente un abogado. Necesariamente un abogado. Yo presenté un proyecto de ley para que pueda ser cualquier profesional, un sacerdote, un sociólogo, un economista, ¿no? Porque el imperio es moral, es de trayectoria. Pero absurdamente el fujimorismo, en comisiones encabezadas cuando eran presidentes de la Comisión de Constitución, Miki Torres y luego otra persona, no recuerdo el nombre, se negaban a la posibilidad de que se haga ese cambio constitucional. Y ahorita estamos atados de manos. O sea, necesariamente tiene que haber una voz. Por ejemplo, el padre Gastón Garatea no podría ser defensor del pueblo,
Por decir un increíble nombre. que parezca. Claro, por poner un nombre, ¿no? Porque no es abogado, en todo caso. Bernales, si viviera, Enrique Bernales no podría haber sido defensor del pueblo, ¿no? Entonces, y así te podría mencionar muchas personas que no pueden ser defensores del pueblo porque se está el requisito de abogado. Y por otro lado, la propia forma como se manejan los adjuntos y ese tipo de cosas tiene que cambiarse, porque el adjunto reemplaza al titular como si estuviéramos hablando de la vicepresidencia de la República y cosas por el estilo. Debe haber allí un instrumento que haga que se elija de inmediato al defensor del pueblo de manera perentoria, pues un adjunto no puede estar en una situación de estabilidad como lo estuvo en su momento Walter Albán muchos años, ¿no? Y por otro lado, yo creo que en el Perú ya no hay división de poderes, ¿no? Yo creo que hemos caído en manos de la corrupción. Yo lo digo con mucha pena, pero estamos en un estado ya casi fallido. Porque en una situación de un estado decente, la señora Boluarte hubiera salido hoy a reclamarle al Congreso por lo que ha pasado con los niños y se hubiera puesto del lado de la Fiscalía. Hubiera salido en un mensaje a la Nación en declaraciones a decir no se puede tolerar que el Congreso de la República blinde a 4 individuos que tienen una acusación fiscal y lo que está pidiendo la Fiscalía es poder investigarlos. Pero ¿qué hace la señora Dina Boluarte y qué hace Otárola, que es el que verdaderamente la lleva a la señora Boluarte de un lado a otro? Pues simplemente se quedan callados. Se quedan callados y con eso están consolidando un Estado ligado a la corrupción, en el cual el Congreso no fiscaliza y en el cual la presidenta no le llama la atención al Congreso por no fiscalizar. Y eso es gravísimo, porque podemos acostumbrarnos ya a esta situación, en la cual la fiscal de la Nación presenta denuncias constitucionales, el Congreso la blinda y la presidenta, que debería ser la más indignada, se queda callada porque depende de ese Congreso. Preocupante sin duda. Doctor Valdés, nuevamente el Congreso, sí, pues le ha dado la espalda, ¿no?, a las exigencias de la población y ha blindado a 4 parlamentarios, en este caso de Acción Popular. Desde la bancada de APP, ¿cómo ven esta situación? Mire, yo creo que todos los servidores públicos, funcionarios, sea el nivel que sea desde el servidor, digamos, de más baja categoría dentro de la estructura estatal hasta el presidente de la República, tienen la obligación, el deber frente a todos los ciudadanos, a todos los peruanos, de abrir, digamos, todo para que sea investigado. En esa línea, en ese contexto es que Alianza para el Progreso exige al Ministerio Público, al Poder Judicial, que se investigue todo hecho, por más dudoso que sea, por más que no exista una prueba contundente, digamos, o directa, que genere o atribuya una responsabilidad penal, pero tiene que investigarse, para que los peruanos así puedan devolver o en todo caso puedan recuperar la confianza de sus instituciones. Yo ahí sí tengo mis reparos con respecto a lo que dice Juan. Yo sí creo que el Ministerio Público, sin necesidad de contar con la autorización del Congreso, puede investigar a los congresistas. Hoy los congresistas no tienen inmunidad parlamentaria. Hoy el fuero común, el fuero ordinario, puede investigar a los congresistas, digamos, por cualquier hecho, ¿no?, ilícito, sobre todo en lo que hemos visto en los últimos meses aquí en el país y en instituciones tan importantes como el Congreso y el Ejecutivo. Ingeniero Cheput, ¿coincide? ¿Está en contra? Coincido plenamente con Lucha en la parte final que ha señalado. Lo que yo he dicho es de que necesita respaldo la fiscal de la Nación, o he querido decir eso en todo caso. ¿Un respaldo político, dice usted? Un respaldo político de la presidenta, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente ella va a seguir avanzando. Y además hay antecedentes como el allanamiento de las 19 viviendas de estos congresistas. Estamos en una situación completamente anómala y ante eso no se está señalando nada. Por otro lado, mira, esta imposición del defensor del pueblo demuestra pues que Cerrón también tiene en la señora Boluarte a una persona vulnerable, ¿no? Él llega a tener cuotas de poder y la señora Boluarte tiene que salir a respaldar esta elección. ¿Por qué? Porque necesita pues de los miembros de las bancadas de Perú Libre y todos ellos para que no se avance en algún tipo de acusación contra ella, o qué sabrá Vladimir Cerrón de Dina Boluarte, ¿no? Mira, hay quienes dicen lo siguiente, ¿no? No podemos tolerar que el abogado de Vladimir Cerrón sea el defensor del pueblo. ¿Y Dina Boluarte qué era de Vladimir Cerrón? ¿No era su cajera? ¿Dina Boluarte no era la que recibía los cupos de la región Junín para manejar la campaña de Vladimir Cerrón? Dina Boluarte era la empleada de Vladimir Cerrón. Y es la presidenta de la República en estos momentos y este Congreso no hace nada. Y este Congreso la apoya, y este Congreso la solventa, este Congreso la sustenta. Por eso te digo, estamos en una situación muy mala para el país, muy, pero muy mala. Esos señores con gran desfachatez pueden quedarse hasta el 2026 si se le da la gana, pero el Perú va a llegar destruido.
institucionalmente, económicamente, socialmente, institucionalmente. El próximo gobierno va a tener que ser de reconstrucción por lo que están permitiendo. Mira los indicadores económicos acá en RPP, que tan buenos programas hay sobre eso. Todos los analistas indican de que estamos en caída libre, la pobreza se está incrementando. Se ha incrementado la cifra de pobreza. pobreza. No hay crítica al ministro de Economía con su punche Perú que nos está hundiendo más porque el BCR levanta la tasa de interés para enfriar la economía y el otro la calienta. O sea, no hay coordinación en ningún nivel del Estado. Y lo peor de todo, Jorge, lo peor de todo, cuando no hay oposición, campea la corrupción. Y en estos momentos no hay oposición. Tenemos a líderes opositores, como por ejemplo el señor López Aliaga, que apoya a la señora Boluarte en lugar de haber sido candidato presidencial, estar en la oposición. O sea, se ha generado un ambiente para que la corrupción galope, ¿no? Y se lo vamos a preguntar al doctor Valdés. ¿En qué posición se encuentra PP? ¿Es de oposición? ¿Está solventando y apoyando al gobierno? ¿Dónde se encuentra PP en este escenario? Bueno, Alianza para el Progreso es un partido siempre de centro, de oposición, oposición responsable, pro gobernabilidad, y es lo que hoy necesita el país. 7 de cada 10 peruanos hoy han caído en la pobreza, ¿no? Y son vulnerables, en todo caso, un gran porcentaje de ellos a caer en la pobreza extrema. Por eso creo que hoy los políticos tenemos que asumir una posición responsable, mesurada. Cuando haya un hecho delictivo, un hecho de corrupción, un hecho poco transparente, ¿no? Apoyar cualquier tipo de investigación. Pero en todo caso, los peruanos y políticos responsables tienen que apoyar a que el país por lo menos estabilice su economía, ¿no? La crisis económica, y se viene con mayor peso si es que nosotros no ponemos, digamos, el hombro para sacar al país en adelante, pensando en ese 70% de peruanos que hoy están viviendo penurias, digamos, para poder solventar a sus familias. ¿Podemos esperar entonces, ingeniero Cheput, que tanto el Congreso como el Ejecutivo se queden ya hasta el 2026? ¿Ya no hay nada que hacer? Yo creo que hay una burbuja, sobre todo en el sur y el norte del país, en Tumbes, Piura, Lambayeque, Puno, Arequipa, Cusco, Tacna, ¿no? En los cuales, Madre de Dios, en los cuales dentro de muy poco van a empezar de nuevo las protestas, ¿no? Si bien es cierto, no con las características que hemos visto en el primer semestre, en el primer trimestre de este año, sí van a continuar las protestas. ¿Por qué? Porque el gobierno es muy incompetente. Yo entiendo los deseos de gobernabilidad que hay, pero tú no le puedes pedir peras al olmo. En estos momentos tenemos una señora que no sabe qué hacer, un premier que no da la talla como Alberto Otárola, tenemos un Congreso que no fiscaliza, y por otro lado tenemos unas condiciones del país deplorables. Y además, cuando no hay sustento en lo moral, simplemente los estados no tienen sostenibilidad. Y acá el Perú de hoy tiene un grave problema moral, tiene un Congreso dañado en lo moral. Mira lo que está pasando, o sea, no podemos negarnos esa realidad. ¿Y cuáles son las consecuencias? No viene inversión extranjera, no hay inversión privada. Ha caído 12 puntos de la inversión privada, según los reportes del Banco Central de Reserva. 12 puntos. La situación de la delincuencia es dramática, la vive todo el mundo en términos de delincuencia, y la señora Boluarte encima quiere permiso para irse al extranjero, ¿no? Quiere manejar el país por Zoom, ¿no? Entonces, yo creo que la única solución que hay es que la señora sea responsable y evite mayor deterioro y renuncie. Porque pedirle al Congreso no tiene ningún sentido. Ella tiene que renunciar y de esa manera acelerar el proceso de elecciones anticipadas. Ya que hablamos del Congreso, doctor Valdés, preocupa lo que está ocurriendo en APP porque podemos contar, hasta 3 congresistas mochasueldos, ¿no? Como se dice popularmente. Claro, y Heidi Juárez, que en su momento perteneció también a APP. ¿Qué medidas se están tomando en la interna de la agrupación? Primero yo quiero distinguir o diferenciar, digamos, la del congresista y la del Congreso como institución. Soy institucionalista, he sido congresista de la República, y cuando se hace, digamos, esa confusión, entonces generamos una debilidad en una institución democrática importante. Es un primer poder del Estado que es el Congreso. Efectivamente, hay congresistas que hacen quedar mal a toda una institución, pero por eso no podemos decir que el Congreso es malo. No se puede generalizar. No se puede generalizar, efectivamente. Ok. Lo cierto es que existen 3 congresistas que están siendo objetadas, cuestionadas, y son ahora investigadas tanto en la Comisión de Ética, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en el Ministerio Público. Serán esas instituciones o esas instancias que determinen la responsabilidad. Y desde Alianza para el Progreso, y ya lo ha dicho el presidente de mi partido, exigimos, exhortamos, ¿no?, que en el tiempo más corto, más sumario, se determinen las responsabilidades
y si hay responsabilidad, les caiga todo el peso de la ley. Alianza para el Progreso no blindará, ¿no?, a ningún congresista si estos han incurrido en algún tipo de ilícito. Si son hallados culpables, ¿APP las Apoyará. expulsará Mira, del Alianza partido? para el Progreso ahora les ha suspendido todos sus derechos políticos partidarios. A las 3. A las 3, hasta que esas 3 personas demuestren su inocencia, digamos, en las instancias que corresponden. Comisión de Ética, Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el Ministerio Público, ¿no? Con total autonomía y libertad deben investigarlas y si son inocentes, que también lo establezcan. Si son culpables, que sancione, reproche y les caiga todo el peso de la ley. Para finalizar, ingeniero Cheput, usted fue una persona cercana al expresidente Alejandro Toledo en su momento, fue ministro de Trabajo. ¿Lo ha visitado? ¿Piensa Militante visitarlo? de Perú Posible. Exacto. ¿Qué opina de la situación del exmandatario Alejandro Toledo? Penosa definitivamente y tiene que enfrentar a la justicia con todo el rigor que merezca la situación por la cual ha sido traído extraditado, ¿no? Y definitivamente si en algún momento lo visitaré, como también visité a Pedro Pablo Kuczynski, pues creo que un acto de humanidad no tiene nada que ver con cualquier otra elucubración que por ahí surja, ¿no? Perfecto. Y por otro lado quisiera señalar lo siguiente. Sí. El Congreso son los congresistas, lamentablemente, Lucho. Mira, el Congreso del año 2000, conformado por congresistas, algunos de los cuales se vendieron a Alberto Fujimori, se dio cuenta que no tenía legitimidad y al menos tuvo la honradez política de limitar su mandato para convocar a nuevas elecciones, pues el país se hacía inviable. El actual Congreso tiene 19 allanamientos, tiene como 69 parlamentarios que están siendo investigados por la justicia. Está dando las leyes que está dando, blindando a gente que no lo merece. Entonces hace rato que perdió legitimidad. Entonces, si ellos fueran en verdad patriotas, dirían, no es viable continuar con gente como la que tenemos. Reduzcamos nuestro mandato y vayamos al anticipo de elecciones, pero no lo quieren hacer. Y no lo van a hacer. Y el Perú va a sufrir las consecuencias, ¿no? Ya para terminar, ahora sí, doctor Valdés, ¿APP apoyaría un adelanto de elecciones como bancada si es que se presenta un nuevo proyecto? Primero, tenemos que hacer una evaluación de la coyuntura, no solamente política, sino económica, social del país, y ver qué es lo que le conviene al país en esas circunstancias. Pensando en los peruanos que están pidiendo agua, que piden trabajo, que exigen, digamos, oportunidades de desarrollo, que exigen educación, exigen salud. Y eso no se hace, digamos, con una mera apreciación, sino tiene que partir, digamos, de las instituciones políticas, democráticas, de los líderes políticos y que podamos sentarnos en una mesa. Alianza para el Progreso apoyará si llegamos a un consenso responsable, pero tampoco podemos aceptar que ciertas personas ya intenten desde ahora arrancharse al país como si fuera un botín. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Gracias. Juan Cheput, Luis Valdés, exparlamentarios, analizando la coyuntura política aquí en Sin Vueltas.